¿Qué onda, gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa. Y como se darán cuenta, tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Hola amigos, mi nombre es Dayana Fonseca y bueno, en este día les tenemos un tema... de repente. Ay, Darío. Les digo, mi nombre es Dayana Fonseca, avísenme. Y bueno, en esta ocasión les vamos a presentar un tema bastante interesante acerca de la reencarnación y tenemos un caso en especial. Sí, así es. No habíamos hecho, de hecho, casos como tal de reencarnación. Es el primero que nos va a tocar, entonces es especial. Agradecerte que estés de invitada el día de hoy, que nos acompañes. Y sí, como dices, vamos a tener un caso en particular, que es el caso de las gemelas Pollock, que yo creo que es de los, si no es que el caso más popular, porque de hecho lo utilizan hasta para contar algunas leyendas, como leyenda urbana. Ya se tomaron de este caso para algunos cuentos de terror, meter a estas gemelas, e incluso en otras historias de otras partes del mundo cuentan esta misma historia con ligeros cambios, la misma historia de las gemelas Pollock, que la verdad está bastante interesante, y los invitamos a que se queden esta hora, que nos acompañen, porque va a estar muy interesante. Es un caso real, traemos como siempre fechas, ya saben, les traemos algunas imágenes, datos, sí, así es, efectivamente. Entonces, los invitamos a que se queden. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, como siempre, a través de él, para que se conecte a él, las redes sociales, tanto de conspiración como de otro nivel. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en YouTube, por si se perdieron algún programa, o quieren ver algún programa otra vez, pues ahí lo pueden checar. Y pues vamos a entrar en materia ya de una vez, porque el tiempo se nos va. Bueno, así es. Así es, ¿qué les parece si partimos desde lo que decía Dayana, desde la reencarnación, ¿no? ¿Cuándo no nos preguntamos si hay algo después de la muerte, ¿no? Para empezar. Todos los días, yo creo. Sí, según las creencias de algunas religiones, existe la reencarnación, que no es otra cosa más que, yo lo entiendo así, como el desprendimiento del alma del cuerpo físico, de este cuerpo que tenemos, y depositado, digamos, en otro, como si fuera otro cascarón, ¿no? Ajá. Regresamos al mundo como con otra nueva oportunidad. Se supone, muchos dicen, hay la teoría de que tenemos una reencarnación, otra vida, por la razón de que podemos estar pagando karma de otras vidas pasadas, o al contrario, podemos recibir recompensas, como si fuera lo que le llamamos el Dharma, de buenos comportamientos o buenas acciones de otras vidas pasadas, pero con el fin, a lo mejor, de como de evolucionar, ¿no? Siempre como de ir mejorando, sí, para que llegue el momento en que tu esencia, en que tu alma ya no necesite de otra reencarnación. Claro, sí. Yo había escuchado también acerca de la reencarnación, que tu alma tiene un objetivo en esta vida, entonces tienes como que muchas oportunidades hasta que logres llegar a esa meta o tener ese objetivo, ya es cuando trasciendes, ¿no? Pero si no, pues sigues pasando. Sigues cagando una y otra vez. Sigues cagando una y otra vez hasta que pues lo logras, ¿no? Y ya puedes tener como que tu alma ya como que ya trasciende y ya Presiento que esta no es la última mía. Me falta que pagar el yo que estaré pagando, Dios mío, en serio. No, ya, por favor. Ahorita me hicieron acordarme de la analogía que una vez nos decía Dani, de que como cuando arman una computadora, el mismo CPU, nuevo CPU, nuevo hardware, a lo mejor lector de DVDs, etcétera, ¿no? Todos los componentes que lleva, pero le instalamos la misma basura, los mismos programas. El mismo virus. Exacto, y ahí vienen los mismos virus. Eso es como él le llama, ¿no?, recurrencias, ¿no? Sí. A muchas vidas él le llama recurrencias. Sí, de hecho, eso que dijo Dayana es lo que yo también, digamos, he llegado a mi propia conclusión después de leer muchas teorías en cuanto a lo que hay después de la muerte, o lo que sería la reencarnación. Sí, después de, digamos, todas las personas que tienen muchas oportunidades, porque todas las personas que se aparecen en tu vida es por una razón, para enseñarte algo o para aprender algo, para que vayas a ese lugar que llamabas tú trascender, para que tu alma o tú te vuelvas eterno.
Si sigues reencarnando es porque no has aprendido esa lección. Si sigues reencarnando, te sigues encontrando a las mismas personas en tu otra vida y te encuentras a tu ex. Una y otra vez y dices, ya valió madre, y ya es como la quinta vez que te la has encontrado y dices, pero ¿por qué? Ya estuvo mal, pues todo. Y hasta que no aprendas esa lección ya no te la vuelves a encontrar. Sí, se supone que es así como jugando Nintendo, ¿no? Te mueres hasta que ya sabes en qué punto va a salir el que te va a matar y ya Lo brincas, pasas, ¿no? Lo brincas, entonces se supone que sí. Sí, de hecho así es. Todo está así como tú dices, las personas, las situaciones, te llevan a un nivel de aprendizaje para poder trascender. Para volverte eterno. Ahora imagínense. Creo. Ajá, sí. Ahora imagínense, o recordar también que hay religiones que ellos, por ejemplo, tienen la creencia de que podemos reencarnar en animales, incluso hasta en una planta. En una roca. En un árbol, qué En horror. un árbol. Imagínate eso. Y no te arrancan aparte. Ya soy libre. De talán. O sea, sí, aquí pero bueno, ya ahí como que pierde un poco el sentido, porque bueno, de ser una persona que puedes tener libre albedrío o opinión, pues de nada serviría reencarnar en una planta o Sí. Sería como involucionar. O sea, Ajá, sí, retroceso, pero como dices tú, sí, ahí hay se como contradice un poco. contradicción. Sí, yo Porque también ahí, ¿qué harías? Fíjate que seas una piedra. Ajá. Ay, pues, ¿cómo vas a enmendar tu error? Pero fíjate lo que dice Dayana, es cierto. O sea, entonces, ¿para qué sirve el libre albedrío? O sea, si a fin de cuentas te vas a Va a recibir ese terminar siendo castigo. una piedra. Sí. Y te van a patear. Que eso es lo peor de todo. Cada vez que te dan. Y como tú dices, de donde surge en muchos casos, como tú dices, la religión. Que supone, como sabemos, la mayoría de gente que cree en alguna religión específica, pues esa es la parte importante de su Dios, ¿no? El que haya reencarnado, que haya regresado, que haya revivido, como quieran llamar, y que pues, haya tenido una vida para demostrar que es un ser superior. De ahí de eso se prende lo que es la reencarnación ya en otro ser, a lo mejor ya en algo diferente. Pero como dices, la parte importante de la religión es la primera que habló acerca de poder revivir o reencarnar. Supuestamente el catolicismo, que es, digamos, lo que más se practica aquí en México y, bueno, en casi todo el mundo, supuestamente Jesús al morir y reencarnar venció la muerte, ¿no? Exacto. Entonces, en teoría, todos nos heredó eso, el haber vencido la muerte. No sé cómo le habrá hecho, porque yo también quiero verla. Si me puede avisar, por favor, para resucitar el tercer día, sería muy amable de su parte. Y ahorita lo que decía antes es el caso, por ejemplo, de los budistas, que ellos siempre están esperando que vuelva a reencarnar o a renacer su guía espiritual, que es Buda, ¿no? Y digamos que ya lo identifican, ellos tienen una forma, ¿no? Lo encuentran, lo identifican, lo van llevando, lo van guiando los maestros, y llega el momento en que se hace adulto y llega esa iluminación o el despertar de su conciencia para tener otra vez la misma sabiduría. Entonces, está interesante porque hay pruebas como este caso del que ahorita vamos a hablar, en las que sí sería mucha coincidencia, ¿no? Y entonces sí se presta para creer en eso de la posibilidad de la reencarnación, más que nada. Todo es, como dice este caso, creo que es el que tiene más evidencias y que siendo, vamos a hablarles, niños, que no podían tener mayor información de lo que hablan y de su edad sobre todo, pues da a pensar que es un caso a lo mejor verídico, que hay algo ahí que de verdad conocen de vidas pasadas que no sabemos cómo pudo haber. Y es importante eso que comenta Adam, porque, bueno, quien da a conocer este caso es Ian Stevenson, que es un doctor. Él era psiquiatra, porque murió, él falleció en el año 2007. Era un psiquiatra, era bioquímico, estuvo trabajando en la Universidad de Virginia, en la Facultad de Medicina, y le dieron a él la dirección. Él estuvo como director de la Facultad de Psiquiatría. Él estuvo en la Escuela de Medicina de Virginia, de la Universidad de Virginia, y le dieron la dirección de la Facultad de Psiquiatría. Comentar que la Universidad de Virginia es de las pocas que tienen una división dedicada a lo paranormal. A él le gustó desde muy chico todos esos temas paranormales, entonces empezó a dedicar a esto. 40 años de su vida los dedicó a estudiar este tema de la reencarnación, y justo él se abocó a los niños porque decía que en ellos no había maldad, salvo algunos casos que sí hemos visto, niños que matan a otros o así.
Pero en general los niños muy rara vez mienten, los niños son muy transparentes, los niños si ven algo te lo cuentan tal y como lo vieron, aunque tú digas, no mames, no es cierto, y pues sí era así, ¿verdad? Pero tú a veces no le quieres al niño. Sobre todo que no pueden tener conocimientos, como vamos a ver, de cosas tan graves o tan fuertes que sucedieron, que pues ellos no pudieron haber olvidado sin que le hayan platicado, y pues como ellos comentan su familia. Inclusive, yo creo que esto es lo más importante, lo más destacable de este tema, que se manifiesta principalmente en niños o en bebés, que igual apenas saben de su entorno, pero conocen cosas tan precisas o ciertos datos que la verdad dan como que mucho a pensar, asustan, ¿no? O sea, es como que, y de verdad, o sea, son así, es literal, cosas precisas que pues sí, la verdad, sí parece que las está contando o recordando una persona que ya las vivió. Claro, no pueden, como ustedes dicen, no pueden estar influenciados por algo más, porque apenas estaban empezando a conocer el mundo, claro, y ellos ya hablaban de ciertas personas. Bueno, ya vamos a entrar de lleno en el tema. Cuenta el chisme. Sí, de hecho, se desarrolla en Inglaterra, en el Reino Unido, en un lugar llamado Hexham. Es un pequeño pueblecillo de por allá. Es una villa comercial muy pequeña que tiene aproximadamente 12,000 habitantes, es pequeñita. Ahí vivían ellos. Entonces, es una familia, la familia Pollock, que estaba compuesta por el padre, que era John, la madre Florence, y tenían 2 hijas pequeñas, que era Joanna de 11 años y Jacqueline de 6. Ellos acostumbraban ir cada domingo a la iglesia, y era un domingo como tantos otros, como cualquiera. Era un 5 de mayo de 1957, son los años 50 cuando se desarrolla este caso, y ellos iban a la iglesia, las niñas iban muy felices. Se adelantaron a sus padres porque ellas intentaban conseguir un mejor lugar en la iglesia, tener los asientos de hasta adelante, y al ir distraídas obviamente no se percataron de que un automóvil venía. Ellas cruzan la calle y ¡pam!, se las lleva el carro y las mata en el momento. Quedan tiradas ellas en el asfalto. Instantáneamente mueren ellas. Es una tragedia obviamente horrible para la familia. Las 2 hijas pequeñas en un pueblo que pues prácticamente todos se conocen. Mira, hasta ahí, por ejemplo, revisando varias fuentes, hay una que mencionan, no sé qué tan real sea, que las atropelló a propósito una mujer, que resulta que esta mujer había perdido la custodia de sus niños y tenía así como que un rencor, un odio así como con la vida, digámoslo así, y un pensamiento de si yo no tengo a mis hijos, nadie más va a tener. Ajá. Y que entonces en ese momento la mujer se drogó, tomó barbitúricos, no sé qué otro tipo de drogas, y salió a la calle, agarró su carro y salió en friega. Y cuando veo a las niñas, sí que las embistió así a propósito, porque también se menciona que quedaron pues prácticamente destazadas, o sea, descuartizadas. De hecho. Ese es algo que aparece en 1 o 2 fuentes nada más, no en todos lados lo especifica, no sé qué tan cierto sea, pero si es así, imagínate. Esa no la escuché yo, la verdad, esa no la vi, pero qué ojete. Sí, así fue. ¿De dónde sacaste ese chisme, por favor? Sí, yo creo que fue un shock muy, muy grande, y bueno, simplemente el perder a un hijo. Ahora, la manera en la que los papás, ¿no?, en su cara vieron morir a sus niñas. Una manera tan horrible de morir, y bueno, pues obviamente se sumen en la depresión. Fue una tragedia para todo el pueblo, porque le decíamos, pues muchos de los vecinos conocían a las niñas. Era una familia tranquila, una familia religiosa, una familia que no tenía problemas con nadie. Pasan los días, obviamente ellos muy tristes, queriendo que sus niñas regresen, y Florence se vuelve a embarazar, con la ilusión de nuevamente poder tener un hijo. Lo sorprenden al darse cuenta de que su embarazo era múltiple. Que iban a tener 2 niños, iban a tener unos gemelos. Pasan los 9 meses de esto, y en ese momento han transcurrido prácticamente 1 año y 5 meses. Porque perdón, hay que te interrumpa, pero también antes, ya voy con otra vez. Bueno,
No, nada más que... No eran hijos de Dios. Resulta que, nada más como para agregarle, ¿no? Cierto, como ponerle... Ajá. Te dice. John estaba aferrado que eran gemelas. O sea, bueno, Eran y es dos que cabe bebés. destacar que en ese tiempo todavía no existía como que el ultrasonido Eso como también, tal y todo, sí. o sea, era su presentimiento. Sí. Me imagino, pues él en su dolor, ¿no? Le pedía, como dice Carlos, en una familia religiosa. A pesar de que él renegó, me imagino, de Dios muchas veces, porque, pues, ¿por qué a mí, no porque a mis hijos? Él pedía con todo y que iba en contra de las creencias, porque la reencarnación como tal no lo mencionan los católicos, no sé, pero él tenía esa esperanza de volver a estar con sus hijas. Entonces, cuando el doctor les da la noticia, les dice que no, que era un bebé, solamente escuchaba el latido, un corazón, más bien escuchaba el latido de un corazón, pero él estaba todavía, como dice Dayana, o sea, tenía ese presentimiento, ¿no? Él quería que fueran dos, para como, en ese sentido, como para recuperar a sus niñas, ¿no? Sí, Ajá. eso es verdad. Sí, él estaba empeñado en tener para recuperar a las dos niñas que había perdido. Entonces les digo, pasan prácticamente 1 año y 5 meses, el 5 de octubre del 58, faltaba un día para que se cumplieran el año con 5 meses, nacen las dos niñas, nacen con diferencia de 10 minutos. A la mayor, por así decirlo, porque en teoría los gemelos no hay ninguno mayor, uno sale primero que el otro, pero tienen exactamente la misma edad. Claro que uno siempre le va a joder al otro al decirle yo soy mayor que tú. Así es como se respeto a la autoridad. Exacto. Pero en realidad tienen la misma edad, ¿verdad? Gillian, que es como nombraron a la que salió primero, y 10 minutos después llega Jennifer. Como si vemos, tenían una fijación esta familia con la letra J, ¿verdad? Así a todos les ponían igual. Joe. Ajá. J-Lo. Entonces ya llegan y obviamente pues hay felicidad nuevamente en la familia. Claro. Obviamente volvieron literalmente a vivir. No van a superar obviamente la tragedia, siempre se iban a acordar de las primeras niñas que tuvieron, pero intentaban vivir una vida nueva. Obviamente sin contarle a las nuevas niñas que habían tenido unas hermanas, que las anteriores habían muerto, ellas que trataba de enterrar todo junto con las niñas, había enterrado todo ese pasado y de aquí en adelante iban a empezar una vida completamente diferente. Es correcto. Y como tú dices, pues, John, como tú dices, más allá de que quisiera a lo mejor a las gemelas, decía que él estaba convencido de la reencarnación en sí. Estaba con su obsesión, como tú dices, su obsesión de tener unas gemelas, pero para darles vida Volver como a ellas, recuperar. exactamente, como tú dices, voy a recuperar, pero sí, en su pensamiento sí pensaba, sí estaba el momento de tener una reencarnación, de volver a tener a ellas mismas, y a lo mejor por eso del nombre un poco parecido a la chica Se Jennifer. ha puesto igual. Jennifer Jacqueline, en su nombre, exactamente. Se ha puesto los mismos nombres ya de una vez, para que amarre. Aquí estamos viendo, gracias a nuestro productor Darío, estamos viendo imágenes de las gemelas. Aquí vemos una imagen de cuando eran pequeñas y pues ya de doñas, ya de señoras. En realidad esas no son las gemelas, pero en el caso es que no es que yo las haya conocido, pero en el caso, si uno se pone a investigar el caso, se utiliza para No se puede. esas fotos. Bueno, mencionaba otra cosa importante, la diferencia de las primeras hermanas. Una tenía 11 años y otra tenía 6. Aquí estamos hablando de dos gemelas idénticas. ¿Cómo se les llama cuando son idénticas? Tiene un nombre, ¿no? Cuando digamos, no son siamesas, son gemelas, pero así totalmente idénticas. Entonces es importante porque las otras tenían una diferencia de varios años y estos dos eran gemelas. 5 años tenían aquellas de diferencia entre una y otra. Eran de 6 y 11, ¿no? 6 y 11. Entonces cuando nacen, todo parece transcurrir normal. Pasan 3 meses de que nacen las pequeñas y ellos deciden irse de ahí. Como les digo, ellos querían empezar una vida totalmente diferente, entonces se mueven de ciudad. Ellos se mueven a Whiteley Bay, que es una bahía costera que está ahí igual en el Reino Unido, y se van a vivir ahí para empezar totalmente diferente, alejarse de la gente que los conocía, todos los que sabían que habían muerto las niñas. Lo que no querían es que las pequeñas se enteraran de que habían tenido unas hermanas antes y que sus hermanas habían muerto. Pero pues valió madre porque pues ellas ya sabían. Nacieron sabiendo todo el chisme. Exactamente. Todo lo recordaban. Ellas sabían todo. Entonces ya
cuando pasan aproximadamente 2 años, cuando tienen las pequeñas 2 años, que ya se les empezaba a entender Ya se pueden cuando... comunicar. Ajá, ellas ya empiezan a hablar y se les empieza a entender un poco. Su alarma. Alarma para despertarme. Este horario no nos gusta. Maldito nuevo horario. Hasta en las alarmas mejor. Entonces las pequeñas empiezan a hablar un poco y a ellos lo que les pareció de inmediato raro, tanto a Jones como a Florence, fue que empezaron a asumir actitudes muy parecidas a las que tenían sus hermanas. Se comportaban, hablaban, se movían igual que lo que les recordaba mucho a las otras niñas, a pesar de ser tan pequeñas, e incluso Gillian, que era la más grande, empezó a tomar, digamos, el liderazgo. El papel de hermana mayor. Exacto. Inclusive reconocían los juguetes que habían pertenecido a sus hermanas, y cada una agarraba como que el juguete que le pertenecía. O sea, hasta ahí, en tan pequeñitos detalles, pues los papás empezaron a dar cuenta que así como que, ¿qué onda, no? O sea, empezaron a tomar actitudes y bueno, también recordaban el momento y hablaban del accidente, recordaban el lugar, el ruido que se produjo durante el accidente. Inclusive también mencionaban algo así como recuerdos de sangrar por la boca. De hecho, esas muñecas que comentas, justo cuando ya eran un poquito más grandes, tenían más o menos entre 2 o 3 años, ellas las ven de inmediato las muñecas y las toman y las nombran como Mary y Susan, que eran justo los nombres que le habían dado las otras Las niñas hermanas, muertas, ajá. le habían dado a estas muñecas y cada quien tomó la muñeca que le correspondía. Gillian era Joanna y Jennifer era Jacqueline. Empiezan a tomar, como decimos, ese rol de Gillian de hermana mayor, de Jennifer de hermana pequeña y obedecerla y seguirla en todo. Lo primero que se me pasó a comentarles es lo de las marcas de nacimiento en cuanto nacen. Exactamente, dicen que en la parte de la cara, en la frente, Jacqueline, la que tenía Era la Jacqueline, cicatriz, que al nacer, Jennifer, que es supuesta, en vez de una cicatriz, ya tenía un tipo lunar, pero exactamente dicen que en la misma parte donde ella lo tenía, y que en la parte de la cadera, la cintura, tenía también una marca que exactamente era distintiva también de ella. Que los dos marcas o distintivas de nacimiento eran exactamente en el mismo lugar que las tenía su hermana. Y bueno, y hay una cosa que se llama genética. Obviamente las marcas sí las pueden volver a tener, pero aquí en este caso era la de la cintura, ¿no? La que era una marca que no tenía de nacimiento la hermana, sino creo que era una cicatriz que se había hecho. Ajá. Ya ella más grande, entonces Sí, ya eso no trasciende con los genes, o sea, son accidentes. no hay explicación. Por lo pronto vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Esto es Conspiración Paranormal, no se despeguen, en un momento regresamos. Camelia, Terraza Bar, Centro de Espectáculos. Avenida Periodismo 69. La noche es mejor en Camelia. Los mejores grupos, norteños, bandas y salsa. Jueves a domingo, pomos, 650 pesos. Ven y diviértete. Camelia,
Terraza Bar. Vinos y licores, el mejor. Mayoreo y menudeo. Visítalos en el Mercado de Abastos, calle Piña, Block 5A. Teléfono 333-2809. Los mejores precios y calidad. Vinos y licores, el mejor. Barbacoa de res Pepe. Tacos y consomé de barbacoa de res. Variedad de tacos, bistec, chorizo, tripa y adobada. En Virrey de Mendoza, 1349. Contamos con variedad de platillos para tus fiestas. Barbacoa de res Pepe. Proveedora de lácteos y carnes frías, ProLacFree. Variedad de productos de primera necesidad para usted. Carnes frías, quesos, cremas, embutidos y mucho más. Visítalos en Calle Naranja, Block 1, Bodega 1 y 2. Mercado de Abasto, 323-0616 y 323-0858. ProLacFree. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Conspiración Paranormal. Entonces le estamos platicando de ya cuando nacieron las gemelas, cuando los padres empiezan a dar cuenta que hay algo extraño. Lo notan primero con estas marcas, que eran marcas muy similares a las que tenían las otras pequeñas, y lo que comentábamos, sobre todo el de Jennifer, que era un accidente que había tenido ella cuando tenía 3 años, que se golpeó. Entonces esa marca justo la tenía, Jacqueline, le había ocurrido a los 3 años, y con esa misma marca había nacido Jennifer. Entonces se les empezó a hacer extraño, y aparte que la otra gemela no tenía esa marca distintiva. Entonces empezaron a sacar algunas conjeturas ellos, se les empezó a hacer raro. Van teniendo un poquito más de conciencia las niñas, empiezan a hablar un poco más. Y ellos, en ese momento, cuando el padre ya estaba convencido, porque Florence no tanto, pero cuando John estaba convencido de que habían reencarnado las niñas, dice, vamos a regresar a Hexham, vamos a regresar. Era para demostrarle a la madre, en este caso era para demostrarle a Florence que las niñas habían reencarnado. Les dice, vamos a regresarlas al pueblo donde nacimos para que te des cuenta que ellas, porque con las pláticas que tenían, hablaba de que ellas recordaban ciertos pasajes de las vidas de los otros niños. Como ella no estaba muy convencida de esto, se las llevan nuevamente a su pueblo. Regresan. Desde el momento que ellas pisan ese lugar, comienzan a hablar de un parque de diversiones. Un parque de diversiones que a ellas las enloquecía, que les gustaba mucho. Perdón, empiezan a hablar de este lugar y a describirlo como si ya hubieran estado ahí en innumerables ocasiones. Empiezan a describir los juegos que había, dónde era donde más les gustaba ir, tal y cual cosa. Pues ahí dice la Florence, no mames. Incluso también hablan de la escuela a la que asistían ellas. Hablan de la escuela como si la conocieran y reconocen a varias personas del pueblo. Sí, ¿no? Claro que ella lo dijo en inglés. Ella dijo, what the fuck. Sí. Adelante. Bueno, te digo que todos esos tipos de detallitos, por mínimos que parecían, realmente sí eran sorprendentes. Claro. Dio mucho que pensar. Entonces, por eso también sí, como que, aparte de que era un pueblo pequeño, y que eran niñas muy conocidas, pues también los mismos vecinos, las personas que convivían con las familias, pues no nada más los papás echaron de ver que no eran como que 2 niñas
normales de todo, o sea, que tenían como con ciertos recuerdos o cosas aprendidas que era imposible que las niñas pudieran conocer o que supieran, ¿no? Supieran, es correcto. Lugares, preferencias por ciertos juguetes. Exacto. Exactamente, y otra cosa tan importante es el temor que le tenían a los carros, ¿no? Que es lo que empiezan a darse cuenta de ellos, de que parecía que recordaban el accidente de su hermano, ¿no? Que cada vez que se acercaban a una calle, a un cruce, ellos se abrazaban y decían que no querían cruzar, que los carros venían por ella, decían. El auto viene a buscarme. Exactamente, entonces se dieron cuenta de que pues, ellos nunca les platicaron de lo que sucedió a sus hermanas, por supuesto, entonces se dieron cuenta que recordaban el accidente, que eso era imposible, pero es posible que ellas pudieran saberlo porque ni ellos ni ningún familiar se los platicaron nunca. Y en una plática, que es lo que justo comentaba Day, las escuchan justo en el aniversario de cuando había ocurrido el accidente de las otras pequeñas, empiezan a platicar, las escuchan, están sus papás sin que ellas las vean, y ellas están platicando de esto. Le dice Jennifer, que sería Jacqueline, le empieza a decir, no quiero que me vuelva a pasar esto, no quiero que me vuelva a suceder. Tenía mucha sangre en la nariz, en la boca y en las manos, no podía respirar. Y le contesta Julian, que sería Joanna, le dice, ni siquiera me lo recuerdes, parecías un monstruo y algo rojo empezó a salir de tu cabeza. Entonces describían con lujo de detalles cómo había sido aquella vez, cómo había ocurrido ese trágico accidente. Bien terminado. O sea, imagínate los papás que estés escuchando a tus niñas hablar del accidente que tuvieron sus hermanas, a las cuales no conocieron y que ni siquiera tienen noción de su existencia, y empieza a describir con lujos de detalles, una poniéndose en el lugar de cada una de las anteriores hermanas. De una situación o de una historia que los papás ya querían como que dejar en el pasado, claro, ¿no? O sea, olvidar y borrar todo rastro de que alguna vez habían existido unas niñas que formaban parte de la familia y más la manera en la que murieron. La manera en que murieron. Y es lo que igual ha de haber sido muy duro para ellos y muy impactante que las niñas superan cosas que ellos todavía intentaban como que enterrar, ¿no? Por ahí. Exacto. Cuando llegaron a la casa, también eso me pasó, la reconocieron de inmediato, también cuando regresan ellas a Exham, las habitaciones, los cuartos, sabían dónde estaban cada una de las cosas. Entonces todo esto llega a oídos del profesor que les comentaba en un principio, Ian Stevenson, que es canadiense de nacimiento, pero que muchos lo toman como estadounidense norteamericano, porque toda su vida la hizo ahí, toda su carrera la hizo ahí, sus estudios y todo el aporte a la parapsicología lo desarrolló dentro de la Universidad de Virginia. Como les decía, él dedica 40 años de su vida a estudiar los casos de reencarnación. Se enfoca a los niños porque pensaba que ellos no tenían forma de mentir ni de estar influenciados por el medio. Viaja por todo el mundo, él analiza cerca de 3,000 casos en todo el mundo. Él viaja a Europa, viaja a África, viaja a América del Norte, América del Sur, y de Asia viaja a la India, que es importante recalcar que la India es de los países que más creen en la reencarnación. Justo son de los países que más creen en esto. El único lugar que no visitó Oceanía, me imagino que le quedaba muy lejos y nunca quiso ir para allá. Entonces, él empieza a analizar a niños, porque él pensaba que entre los 2 y los 4 años es cuando los niños empiezan a tener recuerdos vividos de vidas anteriores, y de los 5 a los 7 años es cuando pierden todo esto, cuando se les olvida. Todo el recuerdo, y inclusive eso le pasó a las gemelas, ¿no? Que después de los 5 años, ellas automáticamente de un día para otro olvidaron los recuerdos, todo lo que habían hablado o comentado antes, pues se les esfumó de la cabeza. Y bueno, comentar que Ian Stevenson habla algo de lo que comentabas tú más o menos al principio. Como tal, obviamente para poder probar que existe la reencarnación, pues estaría bien cabrón, ¿verdad? No hay un método científico para poder probar los casos paranormales,
porque simple y sencillamente son, o igual como la ufología, si son temas que no son correspondientes a la Tierra, no puedes medirlos con algo que existe en la Tierra, es lo que yo siempre he dicho. ¿Cómo vas a medir o cómo vas a poder comprobar la existencia en otro planeta midiéndolo con instrumentos de este planeta? Es simplemente muy estúpido pensar eso. Entonces, quien intente realizarlo, pues sería un imbécil. Hay varios, saludos a todos ellos. Entonces, la reencarnación obviamente no se puede probar, pero tampoco se puede probar que no existe. Entonces, ahí están las dos partes. Puede ser que exista y puede ser que no. Él lo que decía, y que es algo más o menos lo que comentaba Rafa, él hacía una analogía con las televisiones. Él dice que una televisión existe para decodificar una señal, pero no tiene una señal ni no emite una señal como tal. A él le llega una señal a una televisión y la decodifica y puede mostrar una imagen. Él hablaba de eso en cuanto a la conciencia. Él dice que la conciencia no es una subparte del cerebro físico, sino es una entidad independiente. Entonces, al morir una persona, al morir el cuerpo, esta conciencia sigue viva, porque no le pertenece al cerebro, únicamente está ocupando un espacio. Entonces muere, pero esta conciencia se queda ahí. Entonces es posible que esta conciencia sea transferida a otro cuerpo. Y eso es lo que él hablaba de que sucede con la transmutación, o lo que nosotros conocemos como la reencarnación. Tu cuerpo muere, pero esa conciencia está viva y se traslada a otra parte. Entonces lo que él dice es que los niños pequeños tienen la habilidad de recordar estos momentos, y sobre todo en los estudios que él hizo, les digo cerca de 3,000, él hablaba de que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, habían ocurrido muertes trágicas, que es cuando él dice que es cuando los niños pueden recordar las vidas anteriores, que cuando mueres de una manera pacífica o normal, es muy raro, o sea, existen lo que llamamos los déjà vus, que sí puedes tener ciertos acercamientos a tu vida anterior, pero sobre todo cuando fue tu vida arrebatada repentinamente, ajá, es cuando nada. te quedan esos recuerdos ahí, y él dice que más o menos a los 7 años, por mucho, es cuando se pierden ya. Te iba a preguntar nada más que el doctor en qué se basaba, o sea, para dar esa explicación. Por un lado también de religioso, o con qué ideología lo hacía, eso de la transmutación, ¿no sabes? No, pues él, o sea, él no, de hecho él no era religioso. Él creía que existía la reencarnación, obviamente. No tenía una forma, como te digo, él mismo decía que él no tenía un método. Teoría. Ajá, él no tenía un método para comprobar que existía la... Pero digamos, esa conciencia, ya cuando uno muere, queda ahí vagando, volando, y de repente entra un cuerpo. ¿Cómo estará eso? No sé cómo lo manejará, habría que investigar. Bueno, ya lo que iba, porque por ejemplo hay mucha gente que muere un minuto o unos segundos, ¿no? Que su corazón se detiene, y ya ven que también ellos alegan ver lo del famoso túnel, el final de la luz blanca y todo esto. Muchos coinciden en que incluso levitan y se pueden ver acostados, tal vez en un quirófano, tal vez en una cama ya muertos, y luego regresan. Entonces, por ahí puede ir esa situación. Puede tener una relación. También se comenta que empiezan a ver fantasmas, que empiezan a ver sombras. Después de haber regresado de la muerte, dicen que empiezan a escuchar cosas que antes no, que empiezan a ver sombras que antes no veían, o que empiezan a tener habilidades que no tenían antes, que se dan cuenta después de regresar de la muerte que podían tocar el piano, o que aprendieron un idioma muy rápidamente, cuando durante 40 años les era imposible aprender un idioma, y de repente regresan de la muerte y ya aprendieron 2 idiomas en 2 meses. Como que son experiencias que les cambian así repentinamente la vida. Si te digo, él como tal no tenía una, digamos, una explicación de una teoría para mostrar lo que había pasado, pero hablaba de esto. Nos tenemos que ir. Ay, no. ¿A dónde nos Sí, vamos? porque nos tenemos que ir porque vamos a hacer transmisión, ahorita les avisamos y les vamos a comunicar ahí por el feed todo. Surprise, Pero surprise. vamos a hacer una transmisión ahorita, vamos al Panteón, vamos con los Vive Viajando Tours, con los amigos de Vive Viajando Tours y Carlos Gama, tienen recorrida municipal, y tenemos que ir vamos para allá porque ya va a empezar, entonces tenemos que terminar antes por
por esta ocasión. Exactamente. Qué triste. Triste. Pues entonces ya hay que despedirnos. Ok. Quedaron ahí algunas cosillas, a ver si Sí, igual en el bastantes. próximo programa las analizamos, las nombramos en un inicio. Bueno, agradecer que nos hayas Ay, acompañado. gracias a ustedes, me ¿Vas a ir encanta ahorita con estar nosotros? Vas a acompañar Claro, ahí voy a también, estar de claro que sí. chismosa en el chisme. Chisme Entonces, panteonero. Bueno, no queda más que despedirnos, agradecerles por favor de su atención y bueno, como dice Adán, entonces avisándoles que vamos a ir ahorita a un recorrido al Panteón Municipal para que estén ahí pendientes de la transmisión que vamos a estar realizando en Facebook, para que se conecten, para que ahí comenten y si llegan a ver algo en la transmisión nos hagan llegar, porque igual a veces uno está distraído acá y ustedes llegan a ver alguna cosa por ahí, que hagan alguna captura, que hagan algún comentario, si quieren acompañarnos, pues ya saben. Y bueno, no queda más que despedirme, mi nombre es Carlos David. Yo soy Adán. Yo, Rafa, gracias. Yo soy Dayana Fonseca y un placer estar con ustedes. Esto fue Conspiración Gracias. Paranormal.